A reading from the second book of Samuel. Lectura del libro segundo de Samuel. When King David was settled, Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey: Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David: ¿Eres tú quien va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malhechores lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Te haré grande y te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Forever I will sing the Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. promises of the Lord. I will Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: for you have said, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. I have made a covenant. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Forever I will Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. He shall say of me, Él me invocará: my Father. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Forever I will Le maintain mantendré eternamente mi favor, my covenant. y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, To him who can al strengthen que puede fortalecernos según el evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, the revelation revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, made known dado a conocer por decreto del Dios eterno para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, sabio por Cristo, forever and la ever. gloria por los siglos de los siglos. Amén. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Behold, I am the hand Aquí está la esclava del Señor. unto me according Hágase en mí según tu palabra. Alleluia, 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 alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
The angel Gabriel was En sent aquel tiempo, to a el town ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada and the virgin's name con un hombre llamado José de la estirpe de David. said, La virgen se llamaba María. El ángel entrando a su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini. We see in the first reading today En la Samuel, primera lectura de hoy del libro de the end Samuel, of David's reign, tenemos la historia al final del reino de David, este deseo de edificar un templo, una casa del Señor. Y él dice, aquí estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda. Está en otro lugar, en una tienda. Y luego Dios le dice a Natán, el profeta, y Natán primero le dice, ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero le dice, fui yo quien te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Al final le dice, tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Así que David quiere edificar una casa para él y Dios le dice, yo te edificaré una casa a ti, te haré un reino a través de tu linaje. Dios establecerá un reino que durará para siempre. Y por supuesto está hablando de Jesús, que Jesús proviene del linaje de David. Es su linaje ancestral. Y Cristo viene a proclamar el reino de Dios. Es un reino que no tiene final. Y todo esto viene a través del linaje de David. David reinó desde el año 1010 hasta el año 970 a.C. Su hijo Salomón construiría el templo y reinó del año 970 a 930. Y bajo Salomón hay una gran expansión del reino y crecimiento y riquezas. He was a great builder, Fue un gran constructor, and he had forced subió los impuestos del pueblo y tenía trabajos forzados y otras cosas, y la gente estaba descontenta, pero inicia la construcción del templo en el año 966. Under Solomon's son, Rehoboam, Bajo el hijo de Salomón, Roboam, el reino se divide en el año and Benjamin 930 a.C. y la tribu de Judá y Benjamín en esta área del sur se considera el reino del sur y el resto sería las 10 tribus del norte. Así que vemos esta gran lucha cuando edifican este maravilloso templo y es destruido en el cautiverio en Babilonia, pero reconstruido a un menor grado en la época de Cristo,
Pero el templo de Salomón es considerado, creo yo, el más grande. Pero Dios está realizando algo más grande que este templo aquí, y lo está haciendo en Jesucristo. Él quiere que el mundo entero sea su templo. Él es su cuerpo, unir su cuerpo místico. Podemos ofrecer la adoración correcta en Jesucristo. Así que vemos inmediatamente este fracaso humano. La nación de Israel ha de sufrir exilio, invasiones, el linaje de reyes queda cercenado en el cautiverio en Babilonia, pero Jesús viene más de 500 años después de este cautiverio en Babilonia para cumplir este reinado. Dios está edificando la casa, es Dios quien está obrando, es Dios que al final cumple toda la profecía. Vemos pues una alusión a este reino en la anunciación que tenemos hoy a María. Gabriel le dice a María que su hijo será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así que estas palabras se cumplen más de 1000 años más tarde en Jesucristo. En Él está la realización donde Dios mora. La gloria descenderá sobre el templo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento en diferentes momentos, comenzando con el retiro. Aquí en Jesús tenemos esta presencia de Dios que habita entre los hombres. Así que María en su anunciación, ella cuestiona la manera en que se va a hacer. ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. Ella tiene la intención de permanecer virgen, inspirada por Dios, y el ángel Gabriel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, así que habrá una concepción virginal. Un nacimiento increíble y Jesús es el Hijo de Dios. Así que la respuesta de María es: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta respuesta perfecta de fe, aquella que no tiene parte de pecado y es inmaculadamente concebida y no comete pecado toda su vida, ella ofrece ese consentimiento, ese permiso para que Dios realice en ella lo que está anunciando a través de Gabriel. En la segunda lectura del día de hoy de Romanos, Pablo inicia Romanos con una alusión al propósito de que escribe para lograr la obediencia en la fe, y estos son los versículos del final, y él menciona esta obediencia de la fe nuevamente. Él dice que el evangelio que él proclama, predicando a Jesucristo, es la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos. Y dice que es dado a conocer por decreto de Dios para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Para poner esto en acción, hemos de seguirlo ya. Realizar esa afirmación perfecta como lo hizo María. Por supuesto, nosotros no podemos hacerlo de manera perfecta, pues somos pecadores, pero nos esforzamos y tratamos de obedecer lo mejor que podemos. Así que estamos llamados a tener esta fe y obediencia. Y esto es contrastado. Vemos estas dos escenas de anunciaciones. La primera fue con Zacarías el otro día y ahora María. Y los teólogos comparan sus dos respuestas. Recuerden que Zacarías es parte de este clan sacerdotal y echan suertes, y él es el que ofrece incienso, no en el Santo de los Santos, este era para el sumo sacerdote, sino que justo afuera, está muy adornado por fuera con oro y lámparas y altares, todo es de oro y adornado. Y
Esta familia sacerdotal de la cual él es parte con Isabel tiene el privilegio de ofrecer el incienso en el altar del incienso. Es un evento que ocurre una sola vez en la vida. Es su turno justo fuera del Santo de los Santos, el segundo lugar más santo del templo. Y mientras lleva a cabo estos deberes sagrados, Gabriel se le aparece y, sin embargo, él duda. María cuestiona la manera en que va a ocurrir. Ella tiene planeado permanecer virgen, pero él duda del poder de Dios y no debería haberlo hecho, porque Zacarías conoce la historia. Tienen a Abraham y Sara, quienes conciben en su ancianidad. Isabel, su esposa, es anciana o es mayor. Tenemos a Menoa y su esposa, quienes conciben. Y nace Sansón, Abraham y Sara, Isaac, a Hannah, da luz a Samuel. Y todos estos nacimientos milagrosos del Antiguo Testamento en mujeres infértiles que son hechas fértiles a través de un milagro. Y estas figuras son grandes puntos clave para la historia de Israel. Sí, esto es realizado para fortalecer a Israel. Es, si alguna vez han tenido una visión, es lo que él esperaba tener cuando está ofreciendo incienso en el templo. Él es sacerdote y está en el mundo y en las cosas de Dios. Y él no cree, así que lo deja mudo. María, por el otro lado, creyó. Ella está en Nazaret, como unas 90 millas al norte de Jerusalén, en un pueblo de unas 50 familias, una aldea desconocida. No es mencionado en el Antiguo Testamento, es una muchacha adolescente, ningún estatus sacerdotal, ningún verdadero estatus en la cultura, y nadie está tocándole la puerta, pidiéndole su opinión de las cosas, ni interpretaciones. Y aparentemente, en un contexto cotidiano, sin quemar incienso, y ella tiene su anunciación. No tiene ninguna situación especial, no recibe ninguna circunstancia especial de lo sagrado. Y ella cree. Y Zacarías no cree y es dejado mudo. Ella cree, va a visitar a su prima Isabel, e inmediatamente recibe esta obediencia. El ángel le dice, Isabel ha concebido, así que ella va a ayudarla. Es un viaje largo de Nazaret hasta el área de Jerusalén. Y ella entra en escena en el hogar de Zacarías, donde él está mudo. Y ella alaba a Dios con el Magnificat. Ella es llamada a creer algo más grande, una concepción virginal. No que una mujer anciana sea hecha fértil, sino una concepción virginal por el poder del Espíritu Santo. Así que ella es modelo de fe. Y ella no solamente no queda muda, sino que canta las alabanzas a Dios. Vemos esto en las Escrituras, como la fe nos hace mover. Las, los relatos de la resurrección, cuando los apóstoles van a la tumba, al sepulcro, vemos todo este movimiento. La fe nos hace mover, hace que seamos obedientes para que busquemos la voluntad de Dios. Así que estamos llamados a lo mismo, a la fe y a la obediencia. Vivimos en una época que está muy eh, dominada por el temor y tenemos que superar ese miedo, ese temor. Tenemos desafíos políticos para poder vivir nuestra vida cristiana. Tenemos desórdenes, aún tenemos el COVID que nos sigue aplastando y mucho temor. Y es tiempo de ejercer nuestra fe, de realmente confiar en Dios, de reconocer que Jesús ha venido, Él ha venido. Tenemos la encarnación y Él continúa viniendo a nuestras vidas. Seguimos sintiendo su presencia de manera nueva. Cuando tratamos de hacer las cosas por propia cuenta, fracasamos. Lo vemos en la historia de Israel. Pero ahora Jesús está presente con nosotros. El Verbo se ha hecho carne y está presente con nosotros de nueva forma. Y a través de su presencia podemos expulsar ese temor.
cuando estamos con Dios. Dios ahora tiene un rostro humano. Él nos habla de manera extraordinaria. Vemos en las Escrituras, Él llora por nosotros, Él lloró por Jerusalén. Él nos ama, Él nos sana, Él sonríe sobre nosotros, tiene un corazón humano, nos ama con corazón humano, tiene afecto humano por nosotros. Así que nos podemos relacionar con Él de manera nueva, podemos hablar con Él. Él quiere pasar tiempo con nosotros y esto nos es transmitido 2000 años más tarde de forma extraordinaria en los sacramentos. Tenemos la esperanza que una vez las iglesias estén abiertas podamos venir y orar frente a Él en la Eucaristía. Y si uno está en casa, confinado dentro de las casas, igual podemos realizar actos de adoración y reconocer su presencia porque estamos unidos a Él en virtud de nuestro bautismo. Hemos sido convertidos en templos del Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo. Él manda ese Espíritu Santo a nuestros corazones y está con nosotros y podemos llamar esa presencia de forma nueva con la venida de Cristo. Él nos santifica, Él nos hace santos, Él nos transforma, Él es nuestro Salvador y podemos conocer el perdón de los pecados en Él. Estaba predicando sobre ese tema el otro día y hablé acerca de los sacramentos. Los sacramentos continúan esa lógica de la encarnación. El Verbo se hace carne, tenemos estas señales tangibles, señales externas, la presencia extraordinaria y la obra del Señor en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados a Dios de forma extraordinaria en la persona del sacerdote a través del sacramento de la confesión. En la Eucaristía tenemos el cuerpo, alma, sangre y divinidad. Pero no podemos olvidar que Dios se hizo hombre. Él tiene una personalidad con la cual nos podemos relacionar de forma nueva y extraordinaria. Es algo enorme. Y Él está vivo, es un Dios vivo, está presente con nosotros. Su nombre es Jesús. Él nos salva, Él nos ama. Y María es el modelo de nuestra fe. Ella da su afirmación, su sí. Hágase en mí según tu palabra y cambia su vida y cambia toda la historia humana. Ella está en oscuridad durante 30 años en Nazaret, muy lejos de Jerusalén. Sin embargo, su fe cambia la historia humana. Y el primer acto de fe es una adherencia personal a Dios, confiando en Él. Gabriel le dice, no temas. Y ella confía en el Señor, confía este mensaje. Así que hoy, en nuestro temor y los problemas que encaramos, podemos ver a María y aprender a confiar. Una persona humana que tuvo que vivir por la fe, que la llevó al Calvario, al pie de la cruz, a ver a su hijo crucificado y torturado, y asintiendo a este plan de Dios. Ella asintió con amor en la inmolación de su hijo. Esto es fe. Esto es vivir en la oscuridad de la fe. Juan Pablo II dijo, de María aprendemos cómo rendirnos ante la voluntad de Dios en todas las cosas. De María aprendemos cómo confiar incluso cuando toda esperanza parece ausente, como en el Calvario. Con ese reino del cual hablamos, cuando se ha establecido, ese reino será inaugurado definitivamente en el Calvario y en una desolación y derrota completa. Ese es el modelo de confianza que tenemos en María y estamos llamados a esto. Si lo hacemos, podemos ver, podemos disfrutar estas promesas de ser parte de la casa del Señor, de unirnos a Él y ser parte de su reino.